Hola, bienvenidos a Paseando por Tierra Santa, hoy en nuevo paseo y el día de hoy volvimos al desierto de Judea y estamos en lo que se conoce como Metzadá. Metzadá, que es un sitio arqueológico de los más importantes aquí en Israel, quizás el más visitado. Historia que incluye al rey Herodes, a los judíos, a los celotes o los sicarios, a la destrucción del segundo templo, al imperio romano. Todos estos protagonistas están incluidos en la historia. Vamos a conocerla de cerca. Estamos ahora arriba de la montaña de Metzadá. Subimos por medio de un teleférico, se puede subir por medio de un teleférico o caminando. Nosotros elegimos la forma más fácil, ya que está bastante caluroso. Y bueno, vamos a conocer el lugar. No se olviden de darle like al canal, de compartirlo, de suscribirse y activar la campanita y seguir ayudando. Muy bien, vamos a tratar de entender un poquito acerca de la historia de Metzadá, por qué es un sitio tan importante para visitar, por qué es uno de los más visitados aquí en Israel. Metzadá viene de la palabra Metzudá, que vendría a ser fortaleza, y esto es una fortaleza, es una montaña que sobre ella Herodes decidió construir una fortaleza. Y la idea de construir un lugar aquí, en un lugar tan aislado como el desierto, que a solo a un loco como Herodes se le podría ocurrir, es que Herodes tenía rivales políticos y era una persona muy paranoica, además de una persona que era también adicta al poder o megalómano, no podemos decir, megalómano, perdón. Entonces, él viene y construye una fortaleza encima de la montaña. Los romanos, por supuesto, podían hacer lo que ellos querían, por más que Herodes era un rey judío, él tenía parte, como yo ya hablé en Cesarea, parte de la cultura romana incorporada. Y parte de esa cultura era el tema de la construcción, ¿no? De vencer a la naturaleza. Eso es lo que trataban de hacer los romanos, con diferencia a los griegos, ¿no? Como dijimos, tomaron y imitaron muchísimas cosas de la cultura greca, pero siempre intentando superarla. Y el lema de los romanos es que el romano vence a la naturaleza, ¿no? eh, Esta fortaleza va a pasar a ser su lugar de refugio, ¿no? En tiempos de crisis, digamos. Eh, Después está lo que conocemos como la historia de la revuelta, ¿no? De la revuelta, ya la revuelta judía. El templo se había destruido en el año 70, en el año 73 después de Cristo queda un grupo de rebeldes judíos que algunos los llaman celotes y otros los llaman sicarios. En realidad, si lo leemos los textos de Flavio Josefo, los podemos ver como de las dos formas, y en hebreo se le dice sicarim, que sicarim es sicario, y de ahí proviene la palabra tan conocida que se usa hasta el día de hoy en el mundo, que es sicario, ¿no? Que vendría a ser como un asesino al sueldo, pero sicar o sicarim, que vendría a ser el plural de estos, y es simplemente el arma que utilizaban estos rebeldes. Eran personas que, si bien creían en Dios, a diferencia de otros grupos, otras sectas judías, ellos creían que había que ayudar a la suerte, o sea, había que hacer algo para intervenir y para poder cambiar el destino que estaba viviendo el poblado israelita frente a los romanos, ¿no? Un dominio, ok, estaban viviendo bajo una conquista y los romanos hacían muchas cosas que a los judíos no le agradaban, y por eso ellos pensaban que había que tomar las armas y no había que esperar a que Dios intervenga, ¿no? No, la cosa no se iba a solucionar por medio de rezos y plegarias. Eso sí, sin entrar mucho en el tema de los grupos, diferentes grupos judíos, que eran los fariseos, los esenios, los celotes o sicarios, y los saduceos. ¿Ok? Muy bien, continuemos. Muy bien, lo que estamos viendo acá nos va a acompañar en todo el paseo de Metzadá. Le llamamos la línea
de reconstrucción. Eso quiere decir que todo lo que está por debajo de la línea es original y lo que está por encima es una reconstrucción. ¿Ok? Eso lo van a ver en todo el sitio de Metzadá y también en otros sitios arqueológicos de Israel. Ahora mismo estamos entrando en Metzadá. Vamos a conocer la montaña y su historia. Aquí podemos ver la placa que indica que Metzadá, este sitio, tiene un estatus de UNESCO, pertenece a la UNESCO, ya que es un sitio que es patrimonio de la humanidad, uno de los tantos sitios que es patrimonio de la humanidad. ¿Por qué es patrimonio de la humanidad? Porque es un símbolo de la revuelta judía, también es un símbolo de lo que quedó del último reino de Judá, y también es un lugar donde se puede ver un sistema de asedio romano aún intacto. Me refiero al sistema de los 8 campamentos romanos que rodean la montaña y su muralla y su respectiva muralla. Aquí podemos ver una maqueta de Metzadá, cómo está compuesta la ciudad, la montaña, y vemos aquí la parte que estoy mostrando es la parte norte, donde está el palacio de Herodes, que lo vamos a visitar, eso lo vamos a ver de arriba abajo, y aquí están los almacenes del alimento y también las viviendas. Nosotros subimos de este lado, del lado oriental. Por supuesto que el teleférico no figura aquí en la maqueta, pero por aquí es por donde subimos. Vendría a ser algo por aquí. Y esto es la rampa romana, por donde subieron las legiones romanas, que cuando ya llegaron arriba, en el final de la batalla, ya los rebeldes se habían suicidado. Y esta es la parte sur de la montaña, ¿no? O sea, a la izquierda la parte norte, a la derecha la parte sur. Hablamos del nombre de Masada, hablamos de la historia, el contexto histórico del año 73 después de Cristo, y podemos decir que este lugar fue el último bastión de la rebelión judía. Después de que los romanos acabaron con este lugar, no quedaron más focos de rebelión. Pero lo que fue interesante en este lugar es que los rebeldes le plantaron cara al Imperio Romano y que tuvo que traer legiones de otras partes, de otras provincias del imperio para poder acabar con ellos. Y la historia, lo interesante, el drama de toda esta historia es que en el momento que que los romanos se acercaban, que construyeron la rampa y que estaban cerca de llegar, digamos que ellos vieron, los judíos, los defensores de la ciudad, los sicarios o celotes, veían que arrojaban piedras hacia abajo para poder defenderse. Los romanos le era muy difícil poder llegar y terminar de construir la rampa, pero en algún momento los romanos cambiaron de estrategia y empezaron a poner enfrente a judíos, esclavos judíos, y ahí es donde los rebeldes decidieron de cesar de tirar piedras, y en ese momento tomaron la decisión drástica que cuando vieron que los romanos les estaban respirando la nuca, digamos que casi ya estaban por entrar en la montaña, decidieron, eh, decidieron dejar de luchar, bajar las armas, pero por supuesto que decidieron no caer en la esclavitud, que sabían que caer en la esclavitud, ser esclavo de los romanos, el destino podía ser muy amargo, significaba ser esclavo por siempre o en el peor de los casos ser crucificado públicamente. Entonces ellos hacen un sorteo y deciden matarse, quitarse la vida entre sí para de alguna forma ellos lo ven como una victoria, para no caer en manos de los romanos, por supuesto. Hay una gran discusión en el judaísmo, e inclusive cuando muchos grupos de jóvenes ven a Metzadá o Masada,
la historia de Metzada como una historia, como un mito, como un ejemplo a imitar. Siempre hay debates en torno a si la decisión realmente estuvo bien tomada, si tenían que quitarse la vida o si debían haberse quedado vivos y dejarse atrapar por los romanos. Es un debate, yo los invito a ustedes también a que dejen su opinión, ¿no? Traten de estar en los zapatos de estas personas, vamos a decir, de los sicarios y de este grupo, de esta secta judía de los tiempos del Segundo Templo, y decidir qué decidirían si tienen legiones romanas que están ahí a punto de poner las manos sobre ustedes. Así que bueno, es muy interesante, pero vamos a decir que Masada hasta el día de hoy se hacen, en cierto momento los soldados hacían el viaje para recibir la boina, digamos, el, pas- el, generalmente los soldados del ejército israelí hacen un paseo para recibir la boina de su unidad y se hacía aquí en Masada. En algún momento se dejó de hacer, pero siguen subiendo muchos grupos de jóvenes desde el punto de vista educativo y escuchando la historia de Masada, que es una historia inspiradora, pero hoy en día también se trata de poner un freno un poco al tema del mito, del tema de quitarse la vida, a pesar de haber plantado cara a los romanos y luchado, si fue realmente, si ese es el camino, quitarse la vida, o mejor dejarse caer en mano del conquistador, ¿no? De los romanos en este caso. Bueno, realmente no hay una respuesta clara, no es algo fácil de decidir y yo les dejo a ustedes también para que puedan pensar y para también, si quieren, déjenme en el comentario y díganme qué ustedes hubieran hecho y qué piensan. Aquí estamos viendo, vamos a ver lo que es el lugar donde quebraron la muralla, donde los romanos quebraron la muralla y construyeron la rampa, una rampa artificial. Van a poder ver ahora en ese instante que falta un pedazo de muralla y debajo se ve la rampa artificial que comenzaron a construir los romanos para poder subir. ¿Por qué de este lado y por qué no del otro lado? ¿Por qué del lado oriental? El lado oriental es más bajo que el lado occidental, ¿no? Nosotros subimos el lado occidental, que es el lado más alto, y el lado oriental es más bajo. Por aquí podemos apreciar los campamentos romanos, tanto que hablamos de ellos, que rodeaban la montaña de Metzadá. O sea, son 8 campamentos más una muralla que cerraban herméticamente de tal forma que nadie tenía ninguna posibilidad de escapar. Aquí en este lugar se encontró una sinagoga. Ahora la pregunta es cómo sabemos que es una sinagoga, puede ser cualquier otro tipo de construcción, cualquier otro tipo de casa. Y la respuesta que sabemos que es una sinagoga porque se encontraron textos bíblicos enterrados. Y cuando una sinagoga es abandonada, generalmente se entierran los textos bíblicos, los textos que salen fuera de uso, los que no, digamos que las personas que usaban estos textos no querían que sean encontrados. No siempre fue una sinagoga, funcionó también como otro tipo de edificio, de complejo, ¿okay? Pero en un momento fue adaptado a una sinagoga y su orientación es una orientación sur, o sea, desde la entrada mira en dirección hacia Jerusalén. Eh, tenemos, ok, aquí vemos lo que es una de las partes más importantes, es cómo la gente hacía aquí para sobrevivir y esto es el sistema del agua. El sistema del agua funcionaba de la siguiente manera, lo podemos ver en esta maqueta. Digamos que cuando llovía, en invierno, cuando hay lluvias, porque en este lugar la mayoría del año es seco, es árido, pero cuando llueve, digamos que las aguas de la lluvia son atrapadas por presas que fueron construidas en los ríos y esas presas desvían el agua hacia acueductos, hacia canaletas que llevan el agua hacia estos agujeros que podemos ver, estas cisternas. En realidad esos agujeros son las cisternas que acumulaban el agua para que la gente pueda sobrevivir. ¿Cómo subían el agua después? Ese agua se traía por medio de algún animal de carga, ¿no? Algún burro, algún animal fuerte que pueda
subir la cantidad de agua necesaria, además de las cisternas que había en la parte de arriba. Muy bien, estamos yendo hacia una de las partes más lindas de todo Masada, la parte más quizás impresionante, aunque son muchas las partes lindas que tiene esta montaña, esta fortaleza que tiene 2000 años. Quizás el Palacio Norte es el más lindo hablando en términos de estética o arquitectónicamente. Palacio Norte que son tres los pisos, tres niveles donde Herodes en el superior podía hospedarse, en el del medio y en el medio, en el de abajo podía hospedar a invitados. Cada uno tiene una forma diferente, como van a ver en la maqueta que les voy a mostrar a continuación. Y además de ver esto, fíjense lo que es las vistas, ¿no? La vista, lo que es también el tema del control, ¿no? El dominio, lo que es estratégicamente estar en un lugar tan alto, tan aislado, la ventaja que uno tiene estratégicamente de poder ver, de dominar todo lo que es todas las áreas que rodean la montaña y poder anticiparse, ¿no? Si un ejército venía, no había mucha forma de que no lo puedan ver, ¿no? Como pueden ver, se ve todo el Mar Muerto, se ve las montañas de Jordania, las montañas de Moab. El otro día hicimos un paseo por el monte de Sodoma, estuvimos hablando de eso. Y aquí a 10 kilómetros más o menos se encuentra el manantial de Engedi, también un lugar histórico, de ahí donde estuvo el rey David con Saúl. Eh, realmente, como pueden ver, se domina todo el área, todo hacia el norte, domina, es un lugar muy alto, imponente, hermosa la vista y muy difícil de acceder a él si un ejército quiere atacar, en este caso el ejército romano, pero muy difícil para ellos acceder a este lugar. Más allá de que quisieron, como pudimos ver, hicieron 8 campamentos, hicieron una muralla, cerraron herméticamente la montaña para que no puedan escapar, pero fueron muchas las vidas que se perdieron, ¿no? Del lado romano, ya que los defensores de la ciudad, de la fortaleza en este caso, tiraban piedras desde arriba. Este también es uno de los lugares preferidos de los turistas, que muchos de ellos quedan atónitos. Y estoy hablando del baño romano, el pequeño baño romano, ¿no? No son las termas de Caracalla, el que conoce, que estuvo en Italia, que son termas imponentes, o las termas, podemos decir, de Hamad Gader, que son aquí en el norte del país, norte de Israel, son unas termas muy grandes, sino unas termas en una montaña, las dimensiones de esta montaña son de 600 metros de largo y 300 de ancho, así que tanto lugar no hay, pero estas termas son realmente imponentes. Tener un baño romano en medio de una montaña de solo 600 metros es realmente algo impresionante. El baño romano, que está dividido en los tres cuartos principales, en el cuarto caliente, el cuarto frío. El cuarto caliente se le llama el caldarium, el frío se llama el frigidarium, y también estaba la parte del tepidarium, que era la parte donde donde se vestían, también donde podían hacer gimnasia, también las personas. Y el cuarto principal, lo que vamos a ver a continuación, es el cuarto donde está el mismo baño romano que funciona, vendría a ser el sauna, lo que es el sauna del día de hoy. ¿Cómo es que funcionaba? Simplemente alguien hacía fuego ahí en los huecos, orificios que estamos viendo, y ese calor pasaba por debajo de estas losas o estas baldosas, que estaba cerrado por supuesto, y por medio de los tubos de arcilla que vemos, que se le llaman en el mundo romano los tumuli, el calor subía y así es como el cuarto se quedaba caliente. Fíjense que el techo está en forma circular para que las gotas caigan hacia los costados y no sobre la cabeza de las personas que están tomando el baño.
algo que es impresionante, hablando hace 2000 años atrás. Bueno, aquí podemos, así como hablamos del tema del agua, como hacían con el agua, sin agua no se puede sobrevivir, también el tema de la comida, como decir dónde almacenaban la comida, dónde almacenaban los alimentos, los vinos que traían de otras partes. No se olviden que Herodes era un rey, no era simplemente no era un soldado, no era un ciudadano, era un rey, y se encontraron mercaderías que las trajeron especialmente de Roma, vinos traídos de Roma, comidas súper especiales que se almacenaban en diferentes vasijas. Hay un museo aquí abajo de Metzadá, nosotros no lo mostramos, pues está cerrado, pero ese museo muestra gran parte de los hallazgos arqueológicos y todo este complejo de almacenes muestra la cantidad de comida que había que los rebeldes podían aguantar, o no importa quién esté aquí en la montaña, podían aguantar muchísimo tiempo en la montaña sin ser abastecidos. Muy bien amigos, muchas gracias por este paseo. Una vez más, yo la he pasado muy bien. Esto fue Masada, uno de los sitios más lindos que pudimos recorrer en Israel. Y bueno, por favor, no olvidarse de compartir este material con otras personas, suscribirse al canal. De esta forma ustedes me ayudan a seguir creciendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.